Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en el comentario positivo y vamos a continuar. Estamos un poquito atrasados ya que el sábado no pude subir video. Vamos a hablar ahora vamos a continuar con la lectura bíblica. Estamos ya en Mateo capítulo 11 y vamos a leer el versículo 11 nada más, el versículo 1, perdón, del capítulo 11, para poner en manos de Dios este tiempo. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor bendito, le doy gracias, en primer lugar, por el privilegio de la vida. En segundo lugar, porque nos permite, Señor Dios Todopoderoso, seguir compartiendo su palabra. En tercero, porque sentimos el respaldo del Espíritu Santo y sabemos, Padre, que Él es el que nos lleva a toda verdad. Una vez más le pido que no sea ni mi entendimiento ni mi pensamiento, Señor bendito, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar en este momento y quiere compartir. Padre, le pido que empiece a ser conocido. Yo sé que a muchos se les hace pesado quizás escuchar de religión, a otros se les hace contradictorio, otros no quieren escuchar de esto, Padre bendito, pero lo que yo sí sé es que hay unos cuantos, hay unos escogidos, hay gente que está enamorada de usted, que está enamorada de su palabra, Señor bendito, y que son aquellos que van a compartir este blog, que van a permitir que sea conocido, Padre bendito, y que sea de bendición para otras personas. Le pongo en el hueco de su mano cada una de las personas que han respaldado y dado like a este blog, a este canal. Padre bendito, le pido que nos siga respaldando, le doy toda la gloria y la honra. Y por favor, Padre bendito, que sean mis palabras una vez más, sus palabras y no las mías, que sea lo que el Espíritu Santo quiere hablar y no lo que yo he aprendido, lo que yo conozco, Señor bendito. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar. Puede continuar, ya está. Listo, bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con el capítulo 11. Y dice entonces la palabra: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, les dio instrucciones. Vemos que no solamente el Señor Jesús les daba clases o les daba clases aparte en donde los discipulaba, sino vemos que aquí habla muy claramente de darles instrucciones. O sea, él no solamente se basaba en las clases, sino el cómo y qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Entonces, eso es parte del plan de discipulado. Tenemos que aprender también a dar instrucciones a las personas a las que el Señor nos da el privilegio de poder cuidar, de poder ministrar, de poder discipular. Y dice después, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. O sea, en los lugares donde los 12 discípulos vivían, fue donde empezó a predicar el Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Respaldando al grupo de 12 que ya Él había instituido, que viera a las personas que Él los estaba respaldando, que eran personas que Él les estaba dando el apoyo, para que las personas que los conocían empezaran a entender que eran las personas cercanas al Señor Jesús. Muchos se sorprendían lo que hacía el Señor Jesús, y era lógico que ellos necesitaran de alguna manera, espaldarazo del Señor Jesús, porque la gente que los conocía como a uno como un cobrador de impuestos, a otros como pescadores, pero nunca como alguien, personas que fueron acercadas a la fe o que hablaran de Dios. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús los respalda para que se muestre que ellos eran ese grupo. Por eso fue primero a las ciudades de ellos, para que las personas que los conocían empezaran a respetarles por ser esos cercanos del Señor Jesús. Y bueno, vemos el versículo 2, dice: Jesús y los discípulos de Juan. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Aquí hay un punto bien importante. Si Juan ya sabía que él era el precursor de Jesús, porque él dijo que él era una voz que clama en el desierto, él explicó que no era él, que otro había de venir. Si cuando el Señor Jesús fue bautizado por él le dijo: Señor, tú deberías de bautizarme a mí, y yo te lo estoy diciendo a ti, y dice, por el momento es correcto que se haga así. Y entonces Juan vio cuando bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó en el Señor Jesús. Entonces vemos aquí, para muchos quizás hasta a veces eruditos, puede haber cierta contradicción de por qué Juan
que aparentaba conocer a Jesús, y además dicen los evangelios que eran primos, porque lo vemos precisamente cuando está la narración de Elizabeth y de María, que eran primas, y entonces ellos eran primos, eran conocidos. Juan era hijo de un sacerdote. En el momento en que él era el sumo sacerdote, fue el que hizo la ofrenda de expiación anual. Se quedó mudo porque no creyó hasta que nació el niño y dijo él, se llama Juan, fue cuando volvió a hablar. Entonces vemos que hubo ciertos milagros también en la vida de Juan. Vemos que dice también ahí que Juan se maravilló dentro del vientre de Elizabeth cuando María llegó con el bebé también todavía en su vientre. Entonces, si todos esos antecedentes tenemos, ¿por qué habría que Juan haber preguntado, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Bueno, había dos situaciones. Una, todos tenían el concepto, y obviamente Juan venía de una escuela sacerdotal. Obviamente él sí era respetado sacerdote porque venía de una línea sacerdotal. Su padre fue sacerdote y fue sumo sacerdote. Entonces vemos que él también tenía ese concepto de lo que el judío, la cultura judía en ese tiempo, y todavía hoy, porque hoy todavía siguen esperando al Mesías, esperaban el concepto de ese Mesías líder, ese concepto de Mesías sacerdote, ese Mesías que iba a ser como que un guerrero como tipo Moisés para liberar a su pueblo, o quizás como un Josué para conquistar, pero un soldado, un militar, quizás un líder político, un líder soldado, un líder sacerdote. Era lo que esperaban los judíos. Y entonces Juan, al ver que Jesús no era nada de eso, sino que su mensaje venía a ser de paz, que no se había levantado en armas, que no había agarrado espada, y él estaba en la cárcel. Y entonces llega un momento en que dice, bueno, tanto trabajo para que yo ahora esté en la cárcel, y quizás todavía, porque todavía no había sido revelado la gracia, el evangelio, entonces mismo Juan todavía no tenía bien claro esto, y obviamente que una vez que está en la cárcel era el momento de tener ciertas dudas como ser humano. Era un ser humano que era un gran profeta Juan, y por algo fue escogido por Dios para ser el precursor de Jesús. Entonces vemos aquí que la duda le entró a Juan y manda a decir, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Claro, pruebas ya tenía, sabía, pero de repente empezó a ver que no coordinaban las cosas con lo que quizás le habían enseñado. Y respondiendo Jesús le mandó a decir, no lo estaba viendo, porque dice que mandó a decir, le mandó a sus discípulos a preguntarle, y Jesús le mandó a decir por medio de los mismos la respuesta, y dijo, contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Aquí hay algunos puntos. Está hablando ciertamente sí físicamente porque hizo milagros, pero dice los sordos oyen. Está hablando también del nivel espiritual, de la espiritualidad. Los que no querían ver, o sea, hay fariseos, hay saduceos, hay personas que conocen la fe judía que están creyendo. Los cojos andan, el camino es Jesús. Personas que empiezan a caminar, que no podían caminar y empezaron a caminar en el camino con el Señor Jesús. Los leprosos, enfermos que quedan limpios, que la lepra se consideraba una enfermedad mortal e incurable. Bueno, mortal en el aspecto que obviamente hasta que ya quedaba deshecha su piel y todo eso, pero no era curable, y entonces los leprosos podían quedar limpios. Los sordos, dice, oyen. Las personas que no querían escuchar el evangelio la escuchan ahora, y los muertos son resucitados. O sea, en ese momento de lo que está hablando Jesús, todavía no había habido muchos resucitados por parte de él. De hecho, vemos solamente de parte de él, Tabita, no es cierto, Tabita la resucitó Pedro. Hubo dos resurrecciones, la de Lázaro y otra persona por ahí, que ahorita mentiría si les doy el dato, y no se trata de eso. Entonces, pero hubo dos resurrecciones del Señor Jesús, y ciertamente
pues en realidad la de Lázaro fue en las últimas semanas de que el Señor Jesús estuvo vivo, entonces, o más bien antes obviamente de morir y él también resucitar, por lo tanto no había así como que resucitados. Entonces, ¿por qué dicen los muertos son resucitados? Si en realidad pues no había así muchos, o no se había visto la resurrección de muertos todavía quizás hasta ese momento por parte de Jesús. Bueno, está hablando de los muertos espirituales, que hay muchos muertos que empezaron a vivir en el Evangelio, en la nueva vida, en la metanoia. Dice, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Obviamente está hablando también de manera espiritual. Si bien en la física, principalmente a los pobres se les habla del Evangelio porque muchas veces son los que tienen un corazón más sensible, porque la riqueza endurece al que la tiene, y entonces vemos que es mucho más difícil. No por eso no hubo ricos que se convirtieran. Estamos hablando de que realmente cuando nosotros vemos en la manera en que se narra la situación de Lázaro y sus hermanas en todos los momentos en que aparecen dentro del Evangelio de Juan, vemos que eran hombres de una posición acomodada. Vemos que también los dos sacerdotes que también eran secretamente, apoyaban al Señor Jesús, el que estaba hablando la noche con el Señor Jesús al respecto de la nueva, de vivir, que cómo se podía volver a vivir, y si acaso podrá entrar una persona al vientre de su madre, volver a nacer. Y el otro, que eran amigos de hecho también, y el otro que también fue el que puso su casa para el sepulcro. Esos dos sacerdotes eran obviamente personas acomodadas, una posición rica, y vemos que también vemos al romano, que era obviamente un centurión romano, que era una persona de alto rango y obviamente era un hombre rico. Vemos que el Señor Jesús le habló a ricos y a pobres, pero vemos que la mayoría eran pobres porque obviamente entre los pobres hay más sensibilidad de escuchar la palabra. Por eso habla de los pobres, se les anuncia el Evangelio. Pero precisamente aquí viene la parte, los pobres de espíritu, los pobres que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre de conocer, de saber de la palabra del Señor Jesús. A esos se refería, de los que estaban buscando eso. Y dice, y bienaventurado es aquel el que no se escandaliza de mí. De escandalizarse es quizás avergonzarse, que al ver que él decía ser Dios, como los que decían, no, es que está blasfemando, es que bienaventurado es 3 veces bendecido o completamente feliz. Y bienaventurado, dice, el que no se escandaliza ni se avergüenza, ni se exaspera por las cosas que enseña el Señor Jesús, porque hay gente que le compartimos y se enojan, es que no, y hay personas que quieres compartirle y no quieren escuchar, o hay cristianos que se avergüenzan. Entonces, bienaventurado es aquel que no se avergüenza, no se escandaliza, que le cree al Señor Jesús, y que finalmente hace público con su comportamiento y con su discernimiento de que es un discípulo del Señor Jesús. Versículo 7. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta. Y sí, os digo, y uno más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Entonces vemos que aquí también está diciendo quién y por qué y cuál era el propósito de Juan. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Por qué dice el reino de los cielos? No está diciendo el cielo, porque muchos dicen el cielo. No, bueno, en los cielos la guerra entre el bien y el mal ha venido desde la rebelión. Desde la rebelión primero, y para los que conocen ya conocen un poco más, y de hecho después hablaremos de ello en un estudio. Hubo 7 potestades que cayeron antes
de que cayera Luzbel. Desde ese momento empezó a haber una guerra en el cielo. Habían guerras y de hecho uno de los principales, porque eran tres los principales ángeles que hacían las guerras contra esas potestades, eran Luzbel, Gabriel, Miguel. Tres autoridades que peleaban. Obviamente una de ellas fue seducida por la parte oscura, por la maldad, y cayó. Y empezaron las guerras también entre ángeles. La tercera parte de ángeles que cayeron y los ángeles del Señor. Entonces hay guerra, como dice el Señor Jesús, que hay guerra desde Juan. Dice en el reino de los cielos. El reino de los cielos, desde que el Señor Jesús bajó a la tierra, el estar en el reino es ser parte de su iglesia. Entonces a eso se refiere. El reino de los cielos, obviamente, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista, entonces el reino de los cielos empezó con Juan el Bautista, ya que él fue el que empezó a proclamar de Jesús. Y entonces las huestes espirituales empezaron a hacer guerra, empezaron a hacer una mayor guerra en la tierra, ya que veían que ya venía el Mesías. Y obviamente empezó por ahí, a eso se refiere. Y el reino de los cielos, hoy para nosotros los que estamos en la tierra, no es solamente el trono de Dios. El reino de los cielos es todos los lugares que Él ha conquistado también en la tierra, de alguna manera por medio de la sangre de su Hijo, que pertenecen a Él, pero que obviamente están en guerra, en pugna con el reino de las tinieblas, hasta el tiempo en el que Dios decida acabar con ello. Pero mientras, en este tiempo, todos los que hemos sido conquistados por la sangre del Señor Jesús para su reino, somos parte de ese reino. Entonces el reino de los cielos son todos los que creen en el Evangelio. Y entonces desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces a eso se refiere. El reino de los cielos está sufriendo violencia y entonces hay quienes están buscando del reino y entonces no es fácil porque hay una guerra. A eso se refiere. Está la guerra espiritual porque está la guerra primero conmigo mismo, con mis malos deseos, con lo que aún me gusta del mundo. En segundo lugar, contra el enemigo que va a tratar por todos los medios de que yo no esté. Y entonces nosotros necesitamos conquistar nuestra salvación por la fuerza, venciendo primero a nosotros mismos y después al enemigo, venciendo nuestra carne. Entonces, de versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías el que había de venir. Ahora, sabemos y entendemos todos los que conocemos el Evangelio que no existe la reencarnación. ¿A qué se refiere el Señor Jesús aquí hablando de que Juan es Elías? Bueno, porque tenía ese espíritu profético de Elías, fue usado por el Señor Jesús de la manera en que en el Antiguo Testamento fue usado Elías, de una manera poderosa. Quiere decir que nosotros, obviamente la historia que nosotros conocemos está centrada en el Señor Jesús, todos somos cristocéntricos, pero para que creyeran en Juan el Bautista tuvo que haber sido un gran profeta y tuvo que, no solamente fue la prédica que nos enseñan, sino que él ya tenía muchos seguidores y entonces obviamente él tuvo palabra profética como Elías y él hizo cosas como hizo Elías también, fue respaldado por Dios para que también se le creyera, pero obviamente la historia no se centra en él, por eso la historia no nos platica mucho de lo que él hizo, pero cuando nosotros vemos esto que viene el Señor Jesús diciendo, entendemos el espíritu profético de Elías en Juan y que hizo muchas más cosas de las que nos platican, obviamente, pero nuestro centro es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 15, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a los otros y dicen, ¿os tocamos la flauta? Y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces vemos aquí que por eso también en la teología cristiana hay tanta contradicción y hay tantas discusiones, porque, bueno, unos dicen, es que Juan era un hombre que no bailaba, estaba loco, estaba en el desierto, se vestía con ropas así todas raras y hablaba de una manera rara y no comía ni bebía.
y decían, este tiene demonios, está loco. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino. Y por la manera, Juan obviamente cuidaba mucho el sacerdocio que tenía. Jesús enseñaba el nuevo evangelio con la misericordia nueva y era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús está diciendo, pues es que sí, o sea, vieron a Juan que era de una manera, yo soy de otra, y ya vienen y critican. Y hoy vemos que está llena las redes sociales de críticas entre pastores. Yo no puedo atreverme a levantar el dedo por alguien porque un rumor, yo no conozco a esos pastores de los cuales están hablando de que ya son apóstatas, de que ya son satánicos, de que o sea, tantas cosas que se habla de algunos, y muchos los atacan sin ver aquel que está atacando, que él lo que está haciendo no está evidenciando al otro, puesto que yo, cristiano, yo no puedo creer en el testimonio de dos o tres, no puedo creer algo sino por el testimonio de dos o tres, y tiene que ser también revelado por el Señor Espíritu Santo. Y entonces yo no lo conozco, yo no he convivido con él, y yo no sé si sea cierto los rumores que hay de él, aun cuando ellos puedan aparentar tener pruebas, pero también aquel que empieza a tener espíritu de división y de contienda y de estar nada más atacando, en vez, no se trata de atacar a personas, sino de enseñar el evangelio de gracia a las personas que lo necesitan, y que si alguien hay algún perdido, aun que pueda ser líder, pastor, etcétera, misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Lo que necesitamos es, quizás, si yo no tengo la oportunidad de conocerle, estar orando por él. A mí para lo único que me sirve cuando empiezan a hablar mal de algún predicador en las redes sociales es para poder tener de qué orar por él, porque bueno, a veces también si el río suena es que agua lleva. Entonces algo puede estar pasando en su vida y tiene necesidad de oración y de ser restaurado quizás. Y si no, y si es un rumor, bueno, pues orar por el que está atacando, porque él es el que tiene un espíritu de violencia, un espíritu de división, un espíritu de chisme, porque no se trata de estar atacando al pueblo de Dios, sino de que el Señor me puso un grupo cierto de personas y a ellas discipularles con el ejemplo también. El Señor Jesús, si hubiera habido redes sociales, no se hubiera puesto a atacar a las personas. Él no lo hacía. Él no atacó a nadie. En el momento en el que tuvo la necesidad de sí decir las cosas, se los dijo en su cara, no se los mandó decir a los fariseos cuando les dijo hipócritas, y les dio argumentos el porqué, pero los confrontó, no fue a mandarlo decir ni lo puso en redes sociales, si las hubiera habido, para poder hablar mal de ellos. Dice la Escritura que si alguien está mal, hables con él y se lo digas una y dos veces, y la tercera entonces sí lo consideres un pecador, y entonces ya lo dejas, ¿no? Finalmente, pero el Señor Jesús confrontaba a las personas porque tenía amor hacia las personas, porque les estaba reprendiendo para que cambiaran su actitud y les decía el por qué. Entonces no es como esas personas que están buscando división y violencia y que lo único que hacen es hacer quedar mal a la iglesia cristiana, porque los que no son cristianos ven a estos que están atacando y lo que dicen los inconversos es, pues mira, si estos se atacan y ven cómo son, mejor para qué nos metemos ahí, o mira, no han cambiado, o sea, finalmente pues es lo mismo aquí y allá, y no es lo mismo. La diferencia es quién tiene el Espíritu de Dios, y nosotros los que tenemos Espíritu de Dios tenemos también, dice la Escritura, el ministerio de ser pacificadores, de llevar paz en vez de guerra, de tranquilizar, de no estar buscando violencia. Entonces nosotros como ministros no nos debemos de estar atreviendo a señalar y atacar a otros ministros en la iglesia, sino mi trabajo es con mi vida, con mi integridad, con mi forma de caminar, enseñar también con la palabra, con lo que el Señor me ha dado y siempre respaldado por el Espíritu Santo, pero en paz, buscar ser pacificador, no estar buscando hablar mal de otro ni atacar a otro. Amén. Entonces vemos que la sabiduría se justifica por sus hechos. ¿Qué demuestran las personas? Pues que no están con Dios tampoco, los que están ahí ataque y ataque, y que es lo único en lo que pueden gastar su tiempo, en vez de gastar su tiempo en el que un tiempo hermoso en el que estamos viviendo, que urge
que la gente conozca de Cristo, porque ya se están viendo señales. Entonces hoy es el tiempo en el que tenemos que ir por los perdidos y no estar atacando a los que están. Ellos tienen la Biblia, dijo el Señor Jesús, pues que la lean, así de sencillo. O sea, tienen la palabra, que la lean. Si está mal uno u otro, el que está atacando y el que supuestamente se está hablando mal de él y que yo no sé si sea verdad o no, tienen la Biblia, pueden leerla. Yo me tengo que ocupar de los que el Señor me dio, a esos y a los que se vaya añadiendo el Señor Jesús, es a los que yo tengo que cuidar. Bueno, vamos a, como tiene un subtítulo la Biblia aquí, dice, ayes sobre las ciudades de Galilea. Versículo 20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que era para vosotras. Estamos hablando de que lo que está comparando el Señor Jesús es que Corazín y Betsaida sí eran pueblos judíos y Tiro y Sidón no. Entonces dice, si ellos se les hubiera dicho, ellos se hubieran arrepentido, y ustedes no se quieren arrepentir conociendo la palabra, sabiendo. Y aún yo llegué, hice milagros y no quisieron verlos. Y dice, tú, Capernaum, ¿acaso será elevada a los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La única justificación de un gentil delante de Dios en el pecado es que ellos no conocían de Dios. Por eso el castigo es más fuerte para el que conoce. Muchos dicen, ¿por qué Dios hizo un infierno? Bueno, ¿cuánto vale el Señor Jesús? ¿Qué importancia es? Todo en todos. Sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Entonces, si es todo, es lo mejor, es lo primero y lo mejor que tenemos delante del Señor, del Padre. Entonces, ¿qué es exactamente lo contrario? Jesús es paz, Jesús es amor, Jesús es bendición, Jesús es sanidad. Entonces, lo contrario de Jesús es dolor, enfermedad. Entonces, exactamente lo tan grande a nivel como el Señor Jesús, y no creo que aún así sea tan grande, no llegue a serlo, porque no hay nada que se pueda comparar al Señor Jesús, pero como contrario, como némesis, como le llaman ahora, lo más cercano, y eso todavía se queda muy corto, pero como contrario, es el infierno. O sea, el que no acepta al Señor Jesús, lo menos que puede tener es el infierno. No es que Dios sea alguien castigador, Él quiere que todos se arrepientan, y de eso vamos a hablar en esta semana, cuando hablemos de el tema de Dios puede mandar un espíritu de mentira. Eso es un tema muy fuerte que también va a ser controversial cuando lo hablemos, pero lo analizaremos a la luz de la Escritura. Pero ahí hablaremos de esto. El Señor Jesús ama a las personas, las reprende, no quieren, pues entonces no hay nada que hacer. Y entonces dice, el juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti el que conoces, para ti el que eres hijo de Dios, para ti el que proclamas la palabra, para ti el que ofrendas diezmas. De nada sirve que hagas todo eso si no ha sido transformado tu corazón y sigues haciendo cosas que a Dios no le agradan. Bueno, versículo 25, la gran invitación. En aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Hoy, dentro de lo que son mis convicciones teológicas, ha habido personas que se han reído de ellas. En el pasado, aún hasta mi esposa había cosas que no creía. Y cuando llegamos a la cobertura que tenemos el día de hoy, el apóstol empezó a hablar de muchas de esas cosas y mi esposa empezó a entender y a creer cosas que en otro tiempo se rió. Y dice la Escritura que seremos, algunos burladores se burlarán de nosotros y de la visión que tenemos. Y pues sí, a Juan lo han de haber tildado de religioso, a Elías, a Eliseo lo tildaron de religioso, y entonces es que no podemos espiritualizar todo. Pues si mi centro, yo soy cristocéntrico, mi centro es Cristo, entonces todo lo espiritualizo. No soy religioso, pero todo lo espiritualizo. Y aquel que se burla, bueno, pues yo entiendo que no ha sido abierto sus ojos. Pero dice aquí sí,
ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Yo soy, sí, ciertamente el Señor me dio la oportunidad de terminar una carrera teológica, pero soy una persona que a nivel secular fue una persona que por muchos años solamente tenía estudios de secundaria, no era una persona muy preparada, y por lo tanto no era alguien que, wow, súper sabio como hoy puedo yo reconocer el entendimiento y conocimiento que tiene mi cobertura, mi padre espiritual, mi apóstol, y yo puedo reconocer también la sabiduría de muchas personas, y sin embargo yo sé que ha sido la pura misericordia de Dios la que permitió que yo pues llegara hasta donde estoy. Entonces yo sí sé que sí ocultó esas cosas a sabios y a inteligentes y se las reveló a los niños. O sea, a nivel espiritual yo era una persona que ni siquiera podía aprender mucho, y finalmente el Señor me permitió que yo pudiera aprender, pero para Él, para darle la gloria a Él, para darle el primer lugar a Él, y para hablar no lo que a mí se me ocurra, sino lo que el Espíritu Santo quiere que se hable. Y todavía dice el Señor Jesús, versículo 26, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Punto bien importante aquí, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, viene aquí una parte, has estado luchando con personas de tu grupo, vecinos, amigos a los que les has compartido el Evangelio, aún quizás hijos, padres, familiares que les has compartido el Evangelio y no lo quieren entender. No es el tiempo. Quizás Dios se los quiere revelar porque ellos ya han sido sellados, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos ya han sido sellados por el Señor Espíritu Santo. Pero no es por lo que yo enseñe, sino porque lo que el Señor Jesús quiera revelar a ellos. Y obviamente yo me puedo hasta quemar las pestañas, tronar los dedos, estar sufriendo, estar en ayuno y en oración. Y va a pasar cuando el Señor Espíritu Santo quiera. Yo algo que sí tengo en mi corazón es que yo sí creo, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuándo? No lo sé. Mi parte, trabajar. Mi parte, enseñarles. En mi parte, tratar de ser íntegro. Tratar de mostrarles que soy un verdadero siervo de Dios, sí con errores, pero que soy un hombre que sí busca de Dios, que vive lo que está enseñando o camina buscando hacerlo, ser diferente, que se vea una metanoia y enseñarles. Y la parte de ellos es que lo vayan aprendiendo, porque el día que el Señor les revele van a decir, era cierto lo que me enseñaron. Pero si yo no hago ningún trabajo, yo estoy siendo negligente. Entonces yo tengo que seguir haciendo el Evangelio, principalmente primero en mi casa y después hacia afuera. Pero ellos tendrán que tener el encuentro con Jesús cuando el Señor Jesús lo quiera. Pero yo voy a hacer mi parte, no por eso voy a dejar de ser, yo voy a ser un negligente y no voy a hacer la que me corresponde a mí para que ellos conozcan de mi Señor Jesús. Pero entonces hoy yo puedo entender que al Padre y al Hijo lo conoce solamente el Hijo quiere que se le revele. Entonces, ahí vemos que por eso hay tantos teólogos que pueden conocer mucho más que yo, y que muchos eruditos cristianos que sí han leído mucho más la Biblia que yo, que se saben la Biblia al revés del derecho, pero nada sirve, de nada sirve. Entonces ese es el punto importante, que el Señor Jesús se le revela a quien Él quiere que revelársele, y a quien Él no se le quiere revelar, pues podrá leer mucho de Biblia y todo y no podrá entender y tendrá los ojos cerrados. 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Muy pocos entienden este nivel. Hoy estamos en un tiempo de estrés, todo el mundo está cansado. Hay muchos se lo achacan al ambiente, otros al smog, otros a la situación que estamos viviendo, algunos hablan de que los científicos descubrieron que está acelerada la Tierra, y otros hablan de que puede ser eso, y ponen un montón de cosas por las que puede ser que estemos tan cansados. Pero algo que yo sí he visto es que el Señor nos da nuevas fuerzas. Dice que Él dará fuerzas al cansado. Entonces dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Aquí la situación es que el Hijo de Dios se ve renovado en sus fuerzas y puede seguir haciendo cosas porque le cree a Dios. Una persona en el cuadro se supone clínico que yo tengo, muchos quizás ya ni siquiera querrían hacer muchas de las cosas que yo hago, se pondrían trabas o pretextos, pero yo tengo un hueso desviado en la cintura,
no tengo líquidos en los meniscos, se supone que tengo EPOC, hipertensión y me está creciendo el corazón, y sin embargo soy una persona que camino normal, que no me estoy ocupando por eso. Obviamente lo hablo, pero no para maximizar lo que está en mi cuerpo, sino para maximizar al que me está dejando ser sano, al que me está dejando ser fuerte, al que me está haciendo que yo pueda hacer las cosas de manera distinta a como lo hacen los demás, y que pueda hacer cosas aun cuando esté cansado. El Señor da fuerza al cargado y al cansado, pero eso es lo que tenemos que entender, y al que tenemos que maximizar no es al problema, a la enfermedad, a la situación, sino al Señor Jesucristo, y entonces las cosas se verán de una manera distinta. Y eso es lo que tenemos que mostrarle al mundo, que no somos nosotros, sino quien nos hace que podamos hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomen mi yugo, tomen mi carga. O sea, nosotros tenemos que dejarle nuestras cargas al Señor Jesús y tomar su yugo y su carga. Tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque si mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el descanso? Tomando el yugo del Señor Jesús, aprendiendo de mi Señor Jesús y siguiendo el ejemplo y siendo como es mi Señor Jesús. Entonces hoy mi vida gira al torno al Señor Jesús. Yo tengo que ser como el Señor Jesús me muestra en cada forma, en cada situación, en cada momento. Como es el Señor Jesús, tengo que buscar ser yo. Por eso tengo que caminar cada día buscando crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya estamos en el versículo 12. Empieza con hablando que el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ahora, esto contradice entonces para el indocto y el que no conoce el contexto, y el que no conoce y el que no analiza y el que no se deja guiar por el Señor Espíritu Santo, es una contradicción. Y por eso muchas veces dicen que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no pueden ser el mismo, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que hablaba de guerra, y hablaba de paz. El Dios del Antiguo Testamento hablaba de que es eterno el día de reposo y se tiene que respetar, y el Señor Jesús trabajaba en día de reposo. Entonces, para el indocto, esto es una contradicción que hace que se vea como que es una mentira y una falacia de la Biblia, cuando al contrario, esto a mí me muestra que el Señor Jesús, ¿quién es? ¿Por qué? Porque tengo que entender algo. Para que yo pueda entender que el Señor Jesús es el Señor del día de reposo, y porque hace cosas en el día de reposo, yo tengo que entender algo. Génesis, cuando nos habla de los 7 días creacionistas, y esto también para los que tienen la visión teológica de los días creacionistas de 24 horas, va a ser también de debate. Pero yo tengo una convicción que me ha mostrado el Señor Jesucristo, y es que yo sí sé que el primer día no fue hecho el sol. El primer día no se hizo el sol. Y la tierra, para que pueda manejarse días, horas, meses, es la tierra en relación con el sol en su movimiento de rotación y en su movimiento de traslación. Entonces, pero estamos hablando que en los días creacionistas el sol fue hecho el día que se hicieron todas las lumbreras, después de haber sido hecha la tierra, pero no fue el primer día. El primer día hizo el Señor los cielos y la tierra, pero no hizo el sol. Entonces, si es el primer día y no está guiado hacia el sol que nosotros vemos, entonces es céntrico en Dios el día.
El día es el día de Dios en el tiempo Kairos, no en el tiempo Cronos. Y estamos hablando que en el tiempo de Dios es mucho más grande, y entonces estamos hablando de que la Tierra giraba alrededor de el trono de Dios. Y entonces estamos hablando también de que hoy, si los científicos tienen razón, están poniendo algo que nos está mostrando que la Tierra está acelerando su velocidad de rotación. Quiere decir que Dios pudo haber hecho que empezara a haber una rotación, o no la hubiera, o fuera lenta o fuera rápida. Él es quien hace. De hecho, lo vemos también en la Biblia cuando el Señor Jesús hizo que retrocedieran. Y digo el Señor Jesús porque aunque en el Antiguo Testamento no habla, pero dice que nada de lo que ha hecho ha sido hecho si no fuera por medio de Él. Entonces el Señor Jesucristo hizo que retrocediera unas gradas el sol. Entonces Él es el Señor, Él decide cuál es el movimiento de la Tierra. Entonces podemos pensar que la Tierra no necesitaba ir a la velocidad, ya que estaba girando alrededor del trono de Dios, a la velocidad que va hoy, cuando ya su eje es el Sol, porque el Sol fue creado después que la Tierra. Entonces estamos hablando de días creacionistas, y los días creacionistas pudieron haber durado eones y eones y eones y eones de años. Esto nos lleva a pensar que, entonces, ¿cuánto tiempo pasó en el primer día? Eones de años. En el segundo día, eones de años. Eso quiere decir que cuando fue creado el hombre, pasaron eones de años para que él cayera en pecado. Y entonces ahí fue cuando se empezó a medir el tiempo, pero el tiempo se empezó a medir cuando ya la Tierra estaba girando alrededor del Sol, y el hombre empezó a medir el tiempo alrededor del Sol y no el tiempo alrededor del trono de Dios. Entonces vemos que los 6 días creacionistas a eso se refieren. Fueron eones y eones de años en los que el Señor hizo toda la creación, y al séptimo descansó. ¿Cuándo terminó el séptimo día? No ha terminado, porque fueron días creacionistas, ex nihilo, de la nada hizo lo que vemos. Quiere decir que hoy, que después de los 6 días, el Señor sí hace para lo que para nosotros aparentemente es milagro, pero que para Dios es hacer las cosas de lo que existe. O sea, para Dios no hay nada imposible. Para nosotros son milagros, pero no ha hecho nada nuevo, no ha creacionado nada. Dice la Escritura que hasta que venga el fin de este tiempo y empiece el nuevo, entonces ahí será el primer día de la nueva creación, cuando Él regenere todas las cosas. Entonces el séptimo día no ha terminado, el día de descanso. Entonces el Señor sigue descansando, pero de la creación. Entonces a eso se refería el Señor Jesús. El Señor Jesús está descansando de creación, pero el Señor del día de reposo. Ahora, ¿por qué nos puso el día Shabbat para nosotros? Para entender, primero, que el Señor nos quiere dar su descanso. Ya lo hablamos en el anterior capítulo, al final, que habla de mi yugo es ligero y yo les daré descanso. Ustedes descansen en mí. De eso habla el Señor, de descanso. Entonces mi descanso es el Señor Jesús, el Señor del día de reposo, el día de descanso. Entonces el Señor Jesús lo que quiere es que yo pueda descansar el día que corresponde descansar. Y entonces vemos que el Señor Jesús nos dice que no es algo religioso. Por eso también este blog, a pesar de que, este canal, a pesar de que en realidad el Shabbat es el que utilizamos para la palabra cuando hay algunas situaciones o algo, lo que hacemos es sí cumplir con seguir leyendo la palabra y hacer lo que el mover del Espíritu Santo nos lleva a hacer, pero no de manera religiosa. Entonces el Shabbat no se ha abolido, y es bueno que podamos hacer la lectura bíblica, eso sí, porque el Señor Jesús lo hizo. Y ya lo hablamos en una de mis clases anteriores. Hablamos de que el Señor Jesús, el primer día, cuando Él empezó su ministerio, lo empezó en una sinagoga leyendo una porción de la palabra, pero eso no, ni fue casualidad, ni fue la primera vez que estaba ahí, ya que nadie puede leer la palabra si no es miembro de esa comunidad.
Hasta hoy todavía así es entre los judíos. Entonces Jesús era alguien que era de esa comunidad. Hay un orden, no ese desorden. Dios es un Dios de orden y entre los judíos hay un orden. A ti te toca, después te toca a ti, después te toca a ti. Y se va a leer una porción y otra porción y otra porción. Entonces eso era algo asignado, no algo al azar. Entonces al Señor Jesús ese día tocaba leer esa escritura y no había coincidencia. El Señor Jesús necesitaba llegar y leer esa parte porque era el inicio de su ministerio, pero para los judíos era algo que a él le tocaba ese día y leer esa porción, y era de esa comunidad. Entonces era conocido en esa comunidad, y por eso es por lo que nosotros hacemos la lectura, porque él nos puso el ejemplo. La lectura de la palabra del Shabbat es bien importante porque el Señor Jesús nos puso el ejemplo de que él leyó la palabra el día sábado y con eso empezó su ministerio. Ahora, el día de descanso en realidad no es a fuerza el sábado para los cristianos. Ahora, el domingo, que muchos todavía hablan de que es una apostasía, no es verdad. Los primeros discípulos se reunían en domingo. ¿Y por qué? Porque nosotros le damos lo primero y lo mejor a Dios. En primer lugar, es una forma de diezmo. Yo le doy el diezmo de mi semana al Señor para que el Señor bendiga mi semana. No le doy lo último, le doy lo primero. Sí respeto el día de descanso, sí leo la palabra el día de descanso, pero mi día, el que yo le ofrezco al Señor, es el primer día, lo primero y lo mejor para mi Señor Jesucristo. Y los primeros discípulos lo hicieron, entonces no hay contradicción para ello y no es pecado, como algunos dicen, el reunirse en domingo. Lo que sí es incorrecto es que no entendamos espiritualmente el Shabbat, el tiempo de hoy. Amén. Entonces, el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús sana a un hombre, al hombre de la mano seca. Pasando por ahí entró en la sinagoga de ellos y había un hombre allí que tenía una mano seca. Y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada y sanada como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Y aquí el Señor Jesús otra vez nos muestra si podemos hacer cosas el día de reposo. Lo que tenemos que hacer es conocerle, leer la escritura y tener misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Es más importante hacer el bien, pero la gente quiere ser religiosamente estricta y en eso ese es el problema, el ser extremadamente legalista. Ese es el problema. Realmente primero es la misericordia. Y entonces el Señor Jesús le dijo: extiende tu mano. Él extendió y fue restaurada y sanada como la otra. Entonces ellos empezaron a confabularse contra él para ver cómo le podían destruir. Jesús, el siervo escogido. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí, pues aún no era el tiempo, obviamente, para que lo tomaran, porque es en el tiempo del Señor y no en el tiempo del hombre. Y muchos le siguieron y lo sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por el medio del profeta Isaías cuando dijo: mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán su justicia. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces aquí vemos que también muchos de los milagros del Señor Jesús no están hablados. ¿Cuánta gente? Dice muchos, pero no dice cuántos. Y dice: y los sanó a todos. A todos. Ese día se puso a sanar a todos. Hubo un día de sanidad. Fue una enseñanza de sanidad que de repente el Señor pone en el corazón del ministro, que sea un día de sanidad, y empieza a orar y empiezan a haber milagros porque el Señor sana a todos. Porque hay gente que un día de sanidad no lo recibe por falta de fe, por falta de creer. Pero el Señor Jesús viene a sanar a todos. Ajá. Y bueno, vamos a ver ahora Jesús y Belcebú. Entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú,
el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado a ustedes. ¿Y cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se perdonará, pero aquel que hable contra el Señor Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. O hacer bueno el árbol y su fruto, o hacer malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce por el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vemos aquí que empezaron a decir, algunos sí creyeron porque veían que las multitudes se asombraban de que él estaba sanando a endemoniados también, a liberando de demonios a las personas, pero vemos que los fariseos dijeron: este no expulsa demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y él dijo: pues qué ilógico, ¿no? O sea, como para qué va a poner ahí, y después que ahora lo ha usado el diablo, obviamente sí, con espíritu de mentira, para que la gente crea en religiones falsas, pero en ese tiempo, pues obviamente lo escuchó de Jesús y lo empezó a hacer para que se la crean. Dijeron: pues si el Señor Jesús dijo esto, pues ahora lo vamos a hacer así. Pero el Señor Jesús en ese momento, pues Satanás no tenía para qué estar expulsando demonios, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo que no había caso de que hubiera un reino dividido y contra sí mismo, porque no se va a mantener de pie. Y entonces Satanás, ese es el maestro de la división. El maestro hace que los reinos se peleen entre sí o dentro de sí mismos, para que caigan, y así es como se caen. Por eso mete el veneno también en las iglesias, para dividirlas y que se caigan. Ese es lo que sabe hacer el diablo. Satanás divide para vencer. Y entonces vemos que dice, bueno, Satanás expulsa a Satanás, y su reino está dividido, no se podría mantener su reino. Pero eso fue algo que aprendió Satanás para empezar a tirar otros. Y eso es lo que busca hacer en la iglesia cristiana. Dice: bueno, pues entonces la forma es dividir para ganar yo. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saquearía su casa. Obviamente, pues un salteador no va a llegar y va a esperar a que el de su casa tenga un arma y lo mate, ¿verdad? Obviamente él va a ganar, por eso primero lo va a atar y después va a saquear su casa. Entonces el que dice: el que no está conmigo está en contra de mí. Algo bien importante: el que no está con el Señor Jesús está en su contra, aunque diga: no, es que pues yo en la religión mejor prefiero no hablar de eso, y todo, y tengan muchos pretextos. El que no está conmigo no está contra mí, dice el Señor Jesús, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, que el que no hace trabajo de evangelismo y trae a las personas hace lo contrario, está dañando, lastimando, matando a las personas espiritualmente. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esto es bien importante. El Señor Jesús, a pesar que es primero en todo, Él pone en primer lugar al Señor Espíritu Santo. Dice: se podrá perdonar al que ofenda al Hijo del Hombre, pero no al que blasfeme contra el Señor Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Y después nos habla, dice: hacer que el árbol bueno dé fruto malo, pues no puede. O el malo dar fruto bueno, no puede. El árbol se conoce por su fruto. Siembra manzanas, no te va a dar peras, ¿verdad? O sea, no puedes esperar a que te dé peras un manzano, o un naranjo te dé uvas. No lo va a hacer, nunca lo va a hacer, porque el árbol se conoce por su fruto. Entonces, los resultados, en el resultado es cuando se ve quién es un verdadero hijo de Dios y quién no. No en lo bonito que hable,
sino en su manera, en los resultados que esté dando. Ese es el verdadero hijo. Amén. Y dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas vanas. Y entonces de todas las cosas vanas seremos juzgados, lo dice la palabra. Versículo 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondiendo les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, y así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces vemos aquí, le decían, queremos ver una señal. Ya les había dado suficiente señal, ¿para qué querían otra señal? Dice, se les da señal y no quieren creer. Pues la principal señal que van a tener es la de Jonás el profeta. Porque así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo, y además Jonás sí tuvo que haber muerto ahí dentro del monstruo marino, pero el Señor tenía un propósito para él, lo resucitó, lo sacó y lo llevó. Y obviamente por eso también fue un impacto para los ninivitas el ver a un cadáver vivo, o sea, resucitado, y hablándoles de juicio. Eso fue muy fuerte. Pero vemos aquí que entonces de lo que está hablando es de que el Señor Jesús iba a estar 3 días y 3 noches muerto e iba a resucitar. Entonces, aquí el punto importante precisamente, que la mayor señal es de que ningún historiador ha podido refutar que el Señor Jesús existió. Muchos tratan de decir que no existió, pero no tienen bases sólidas. Cuando nosotros vemos las bases externas, internas, y de eso ya estamos preparando también una enseñanza, cuando nosotros vemos todas las pruebas que hay, no hay forma de que puedan demostrar que no existió alguien que de hecho cambió la historia, porque hay un antes y un después, aunque hoy ciertamente los científicos y los historiadores se han dado cuenta que hay un error de desfase de 4 a 6 años en la fecha en que el Señor Jesús nació, pero la realidad es que nadie ha podido hasta hoy refutar que el Señor Jesús resucitó, y entonces que sí estuvo 3 días muerto. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación del juicio y la van a condenar, porque esto es más grande que lo de Jonás, y ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y el Señor Jesús nos predicó algo mucho mejor y muchos no se han querido arrepentir. Ha hecho milagros y no se han querido arrepentir. Dice, la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Algo bien importante aquí dice, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces algo bien importante. No es suficiente que el Señor nos haya liberado del pecado. Tenemos que llenar, todo vacío se tiene que volver a llenar. No podemos dejarlo vacío porque se puede volver a llenar de lo anterior, sino que tenemos que llenarlo ahora con algo. ¿Y con qué lo vamos a tener que llenar? Con el Señor Espíritu Santo, para que no le sea imposible al Espíritu volver a entrar. Pero cuando alguien fue liberado por Jesús y no se ha llenado del Señor Espíritu Santo, ha sido negligente en realmente buscar del Señor, entonces al encontrar el enemigo la casa desocupada, barrida y arreglada, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también será con esta generación perversa. Y eso está más que demostrado. Las personas que llegaron alguna vez a los pies de Cristo y que claudicaron, terminaron siendo peores que antes. La madre de los hermanos de Jesús. Mientras él aún estaba hablando a la multitud de aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Obviamente, en primer lugar, él estaba predicando. No iba a dejar la predicación para ir con su familia. Pero también respondiendo,
él al que se lo decía dijo: ¿y quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces hoy aprendemos que el mismo Señor Jesús puso el ejemplo de que nuestra principal familia hoy es la iglesia, y muchos por eso no entienden. Es que le das demasiado tiempo a la iglesia, es que para todo quieres estar en la iglesia, siempre tienes pretexto para la iglesia. Mi primer lugar está en la iglesia, porque ahí está mi primer familia, aun cuando también en esas familias es imperfecta y también hay situaciones como en casa, de pleitos entre hermanos y situaciones, pero mi primer familia está en Cristo. Eso es algo que tiene que quedar guardado en mi corazón, y entonces, aunque siempre serán prioridad mi familia, pero mi primer prioridad es Cristo, y mi primer familia pues son los que hacen la voluntad de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos la lectura de Mateo, el día de hoy, Mateo 11 y 12, y bueno, pues primeramente Dios, el sábado nos estaremos viendo para poder continuar con la lectura de capítulos 13 y 14. Pues vamos a dar gracias a Dios. Gracias, papito. Como siempre, los errores yo sé que son míos, los aciertos son del Señor Espíritu Santo. Le pido que a pesar de esos errores, Señor Jesús, sea de mucha bendición esta palabra, que las personas la reciban, la guarden en su corazón, la mediten y caminen en ella, Padre bendito, y que puedan pues ayudarnos a compartir para que haya otros también bendecidos. Yo sé que sí estamos en un tiempo de apostasía y que a pocos les importa este tipo de temas, y que si a lo mejor fuera una chica bailando con poca ropa, tiene millones de seguidores, pero cuando alguien quiere hablar de valores y del Señor Jesucristo, pues hasta a los mismos cristianos les aburre y les da vergüenza o les cansa, Señor Jesús. Pero yo sé que hay un remanente fiel que se alimenta, que el Espíritu Santo les muestra, y que van a también ayudarnos a compartir y a que otros sean bendecidos, Padre. Yo le oro por esas personas, que bendiga mucho su corazón, que todo lo que ellos escuchen aquí sea de bendición para sus vidas y de crecimiento, Padre bendito, y que de verdad, Padre Dios Todopoderoso, que los prospere, los bendiga y nos haga crecer a ese pequeño remanente de hombres y mujeres fieles que existen en el mundo, Señor bendito, y que hagamos explotar este mundo, demostrando que todavía hay hombres y mujeres fieles a su evangelio. Gracias, le damos toda la gloria y la honra, y todo esto lo damos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. Le doy gracias a Dios por su vida, y bueno, pues nos seguimos viendo en el siguiente video. Que Dios me los bendiga. Chao.